de los compañeros de Catepec, que va a ser nuestro ponente de la ONU, y por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, del PES Democrático, nuestro compañero Braulio García Ávila. Pues bien, compañeros, el día de hoy nos encontramos aquí reunidos con el propósito de desarrollar este foro que tiene por interés, por objetivo, presentar nuestras razones, nuestros razonamientos en la búsqueda por alcanzar nuestras demandas. ¿Cuáles son nuestras demandas? Que la electricidad sea reconocida como derecho humano. Para que esto ocurra, pues necesitamos que se fortalezca la empresa pública, que se recupere la soberanía energética, y es un camino que se ha intentado a través de la reforma eléctrica del presidente Obrador, que por desgracia no cuajó en el Congreso y no se logró modificar la Constitución, pero en esa búsqueda, en esa pelea, nos mantenemos como usuarios y entonces buscamos alternativas a esto. Entre otras alternativas, pues está nuestra petición de obtener tarifas justas, con un servicio, con un trato digno, y esto lo hemos venido visualizando a través de nuestro imaginativo de una empresa pública en la zona que atendía la compañía de Luz y Fuerza, que nosotros demandamos Luz Bienestar, como lo indica nuestra manta que hemos llevado a todos lados, porque los usuarios queremos Luz Bienestar. Que por cierto, el día de hoy estamos estrenando una composición de letra de compañeros de la ONU, y que más tarde esperemos que venga nuestro compañero intérprete, el que le hizo los arreglos musicales, para otorgarle un reconocimiento por la labor altruista que hizo con nosotros y que podamos entonar todos esta nueva canción de Luz Bienestar. Bueno, en este contexto, compañeras y compañeros, les vamos a dar inicio a nuestro foro y queremos pedir, no sé si ya llegó también otro compañero de usuarios de Catepec, que venía por ahí. En tanto esto ocurre, también que se presente, vamos a pedirle a nuestra compañera Rosario Aguirre Gil. Ella es una compañera de usuarios con la que nos hemos acompañado desde aquellos tiempos cuando la ANUE surgió como un instrumento democrático en la defensa popular, pero que al ver su descomposición decidimos dejar a un lado a los chavos jesuitas de Martín Esparza y hoy estamos con organizaciones independientes. Entonces vamos a pedirle a la compañera Rosario Aguirre que nos dirija un breve mensaje de parte de sus compañeros. Como usuarios nos dedicamos a mantener la lucha para obtener nuestras demandas satisfactoriamente. Pero en esta lucha hemos tenido muchos tropiezos. Uno de ellos fue enterarnos desafortunadamente de que Martín Esparza había vendido el movimiento y de que había acordado con Peña Nieto la destrucción del mismo sindicato. Eso que sí duele mucho, porque habíamos estado esperanzados en este movimiento, defendiendo a los compañeros de Luz y Fuerza. Personalmente entré al movimiento no porque tuviera una deuda grande, sino porque me parecía de justicia luchar porque los compañeros recuperaran su trabajo. Y en esta lucha y en esta búsqueda buscamos el inicio con ANUE, que desafortunadamente, como dice Arenas, pues nos dio la espalda porque empezó a plantear que nos dejáramos y que quisiéramos que Luz y Fuerza nos cambiara los medidores y los cables. Fue cuando nos dimos cuenta por primera vez que había algo que no cuadraba, porque la primera lucha era por no permitir que nos dejáramos cambiar medidores ni cables ni nada. Y en ese momento empezamos al interior de la NUE un movimiento y una lucha
de resistencia, fuimos agredidos inclusive al interior de una asamblea, y ya cuando vimos que no era conveniente estar en una organización donde no se permitía la discusión política, sino que nos golpeaban por ser disidentes, decidimos salirnos, y afortunadamente con Arenas también, que era el único del ESME, nos salimos y conformamos la CONUN, pero ahí también vimos que había muchas dificultades, nos salimos, todos Xochimilco nos salimos, teníamos 8 comités en Xochimilco, y después se vino la pandemia, se formó NUR, y no hemos tenido ya demasiadas reuniones después de la pandemia. Muchos compañeros se desilusionaron porque ya mucho tiempo no tenemos una respuesta favorable, pero estamos en Xochitepec todavía en un pequeño comité, y por supuesto que estamos con NUR y estamos por seguir los pasos del movimiento y estar con ustedes, porque somos los mismos, somos la misma lucha por el movimiento que se avecina, que va a ser un poco, que ahora sí ya en este final del sexenio de López Obrador o con Claudia tengamos una respuesta favorable. Entonces desde aquí los abrazos, un saludo fraternal de Santa Cruz, Xochitepec, Xochimilco. Gracias, compañeros. Bien, compañera Rosario, pues entonces vamos a dar inicio, compañeras y compañeros, a la primera participación con la ponencia del compañero Francisco Vázquez. Él es, como les decía yo, un compañero esmerita, uno de los 44,000 trabajadores que fuimos despojados de nuestros derechos laborales por la extinción de Luz y Fuerza, que nos va a compartir la experiencia de trabajo de usuarios que tienen allá en la zona de Los Ángeles. Adelante, compañero Paco. Buenos días a todos, a todas. Antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes un abrazo muy fraternal de parte de todas y todos los usuarios de la energía eléctrica de la zona centro-sur del Estado de México. Al igual que la gran mayoría de ustedes, desde hace 12 años determinamos organizarnos y defendernos por nuestra propia cuenta. Porque al igual y como bien mencionaba la compañera, en la NUE nos venían dando a tole con el dedo. Reclamamos, seguramente, perfectamente habemos de recordar, los sábados nos reuníamos allá en Insurgentes 98, y cuando reclamábamos, porque decían ellos que era un amparo del Profeco, fuimos al Profeco y dijeron no es amparo, es una queja administrativa, y decíamos ¿por qué la desatención? Nos empezaron a decir eso, maestra, disidentes, traidores y golpistas. Desde 2012, la zona centro-sur del Estado de México le dijo al charro traidor, que no únicamente nos estamos enterando después, que era traidor a los trabajadores, a la clase trabajadora, también a nuestros usuarios. Ahí está el comentario. Nos autodenominamos usuarios de la energía eléctrica organizados. Habíamos ingresado en 2 años más de 7,000 quejas allá en Antonio Caso o en Insurgentes 98. Ni un solo resultado. Ustedes ya lo tuvieron de la NUE. Nos engañaron, nos traicionaron. Entonces, de manera muy rápida, decirles a ustedes que elegimos nosotros la vía de la conciliación
a través de Profeco Delegación Toluca. Pues los charros empresarios del SMED mandaron a golpearnos allá. Quisieron cerrar las instalaciones de la delegación Profeco en Toluca para que no siguiéramos conciliando y nosotros buscamos la regularización de los servicios. A lo mejor no sea muy justo lo que actualmente le están cobrando a más de 13,000 servicios. En 8 años de conciliación, su servidor y algunos otros camaradas de los usuarios, electricistas también democráticos, defendiendo todas y cada una de las audiencias en Profeco. Porque ¿qué nos decía la NUE? Ya está ingresada, ya tuviste tu primer audiencia y ya estás protegido. Todavía un engaño más garrafal, vete a la CFE y ya haz valer tu borrón y cuenta nueva. No sé si por aquí mencionaban esto, por allá sí. Buscamos la conciliación, vimos cuáles eran los registros de consumo exactos y en un acuerdo verbal con Comisión Federal de Electricidad que se cobrara en la tarifa más baja. Recordemos que a partir del 2000, en un consumo de 500 kilowatts, hay 3 rangos de cobro. A 1.26 actualmente los primeros 150, de 151 a 280, a 250, de 280 a 500, a 4 pesos, y la catástrofe impuesta por Vicente Fox desde el 2000, que de 501 kilowatt arriba entrábamos a la tarifa DAC y entonces los recibos salían de arriba de 3,500 pesos. En la actualidad conocemos varios casos a donde el recibo llega de más de 10,000, 15,000 pesos. Fue una experiencia que vivimos, regularizamos esa cantidad de servicios. Lo comento porque no teníamos otra alternativa. Nos volteábamos a ver con los usuarios y decíamos, ¿qué hacemos después de la traición del charro empresario? Seguimos haciendo las reuniones en más de 21 municipios, que si lo vemos de manera fría, Metepec, hasta Villaguerrero, Ocuilán, Calatlaco, pasando por todos los municipios intermedios. Tenemos una cuestión muy clara. Me parece que haciendo algunos comentarios con ustedes, cómo nos están atendiendo las empresas contratistas. Sin ninguna profesionalización en el desempeño de su actividad. Si nos presentamos a la zona de atención, a los famosos CAC, Centro de Atención a Clientes, mal llamados, porque las leyes dicen usuarios. Nosotros no somos clientes de la tiendita de la esquina y que vayamos a comprar velas para librarnos. Somos usuarios de un servicio que nunca debió de haber dejado de ser o perder el carácter de público. Entonces, en esa dinámica, lo que nosotros buscamos es recuperar una empresa. Y no buscamos recuperar una empresa por necios o porque vengamos con la sociedad y les lloriquemos que nos dejaron sin empleo, porque al final del día demostrado está que el sindicato mexicano de electricistas había sido punta de lanza porque sus diversos dirigentes sindicales habían aguantado la embestida de los diversos gobiernos. Lo demostramos en el 98-2000 con el compañero Rosendo Flores al frente de esta gran organización y que tenía calidad moral para llamar a la sociedad mexicana y decirle, vamos a defender el sector eléctrico. Me parece que Braulio estabas en ese comité central y que nosotros como miembros
de la Comisión de Trabajo dijimos adelante. Salimos y hablamos con el pueblo de México y detuvimos esa embestida de Cedillo. Pero ¿qué pasó con el Borrachales de Calderón? Le llegó al precio al líder sindical. Y no es casualidad, compañera, que nos haya traicionado en el camino, no. Porque este líder tenía todo planeado desde el 2007. Voy a tomar tu revista, compañero. La verdadera realidad, aquí está. Con el entramado de empresas que Peña Nieto le entregó después del 2012 a este líder charro. Aquí está el entramado, más de 40 empresas y que únicamente beneficia a su bolsillo, a los de sus familiares y a sus lamebotas más cercanos. A los demás les da migajas. Entonces, nos dimos a la tarea de manera corriendo todos los riesgos. Con el compañero Mario Benítez, que se han hecho sendas ruedas de prensa para denunciar a la sociedad mexicana cómo estuvo la cuestión del decreto de extinción de luz y fuerza del centro y que tuvo a una esparza del gobierno federal al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué tenemos que hacer? No dejar perder este tipo de reuniones. Superemos las diferencias que tengamos a lo mejor. Nosotros los electricistas tenemos un ejemplo maravilloso, con mucha calidad moral por parte de Rosendo Flores Flores. Él es jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas y bien pudiera pues, estarse rascando por ahí donde le diera comezón, en su casa, en alguna playa, sin preocuparse. Llamó a la unidad a exmiembros de la dirección de aquellas direcciones del Sindicato Mexicano de Electricistas sumamente combativas, de mucho sentimiento, pero también con principios inquebrantables. Lo hemos reconocido en muchas partes dentro del ámbito del Sindicato Mexicano de Electricistas y hoy nos sumamos a ese llamado, ustedes con todas, con todos. Vamos a proponerle al gobierno que necesitamos una empresa, dice aquí, queremos luz bienestar, pero con trabajadores sensibles, con trabajadores que sepan entender la necesidad del usuario. En la actualidad seguramente ustedes están padeciendo lo mismo que nosotros. La pandemia que todavía no se acaba de ir, llegan los contratistas de la CFE y pinza en mano, te voy a cortar el servicio, importándoles un sorbete, si ese servicio abastece 1, 2 o 3 concentradores, porque hubo familias a donde todos se llegaron a contagiar. Oye, no tenemos ni para comer. Si sale una persona de la tercera edad, lo insultan, lo agreden. Ese es el servicio que actualmente nos están dando miles de empresas contratistas dentro del ámbito de luz y fuerza del centro o del ESME. Queremos una empresa que vuelva a tener la rectoría del Estado, que la aceptamos como propiedad del pueblo, no como lo que quedó de Comisión Federal de Electricidad después de la reforma de Enrique Peña Nieto, que yo he de decirles qué modificación a la Constitución le resultó a Peña Nieto. Si hablamos de educación, ahí está el resultado. Si hablamos de salud, ahí está el resultado. Y si particularmente hablamos de las reformas constitucionales
que hizo Peña Nieto, ¿cómo nos dejó como usuarios? A los electricistas sin empleo y a ustedes en una disyuntiva: o como o pago la luz. Aquí estamos para compartir nuestras experiencias con ustedes y el Estado de México, porque no debemos de estar peleando. Les proponemos la unidad, proponemos que juntas y juntos luchemos por una empresa que recupere los preceptos que teníamos en la Constitución hasta antes del 2013. Me da muchísimo gusto por estar con ustedes, agradezco la invitación, muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, compañero Paco. Vamos a pedirle entonces a nuestro compañero José Luis Hernández Bautista. Él es un compañero de la ONU, viene de los comités de Ecatepec, y él va a ser el ponente del día de hoy por parte de la ONU. Adelante, camarada. Luz, bienestar. Como dice nuestra canción, estamos muy enojados porque sí nos engañaron. Apagaron luz y fuerza tan solo para robar. Apagaron luz y fuerza como el preludio para la reforma energética neoliberal, bajo corrupción, sobornos y el perjuicio de la nación. Con la privatización llegaron los recibos locos, las altas tarifas, la especulación en las facturas. Todo esto en un clima de cerrazón por parte de la CFE y sus contratistas para imponer por la fuerza el nuevo modelo de mercado eléctrico que desplazó al servicio público, y con esto la electricidad se convirtió en un artículo de lujo para millones de hogares mexicanos. Las consecuencias de esta infamia son devastadoras. 44,000 obreros y sus familias en condiciones de pobreza e marginación, una alta cuota de sangre inocente, una cadena de abusos incontables para millones de hogares que tuvimos que sacrificar hasta los alimentos y hacer verdaderos milagros para sortear tantas penurias. A pesar de eso, de vernos humillados e indignados, salimos a enfrentar la privatización con la huelga de pagos, alzando las banderas de justicia por el reconocimiento del suministro eléctrico como derecho humano, de tarifas justas, de borrón y cuenta nueva para eliminar las cuentas de la facturación especulativa y por recuperar un servicio de calidad, accesible y con trato digno. Porque como no hay una explicación razonable, coherente y lógica sobre el por qué el suministro de electricidad aumentó indiscriminadamente a partir de la desaparición de luz y fuerza del centro, y tampoco hay explicaciones del por qué se colapsó el servicio público a pesar de que se sustituyeron a una sola empresa por millares de empresas privadas y que la inversión presupuestal es casi de 600% mayor que la que tenía luz y fuerza. 6 veces más de presupuesto para obtener un servicio de pésima calidad en un clima de persecución y judicialización, donde el usuario es difamado y satanizado como un moroso por negarse a pagar kilowatts de 6 pesos, mientras que los empresarios perpetradores del bienestar son tratados con algodones sin pagar por sus altos consumos de luz, o en todo caso reciben importantes subsidios. Tampoco hay explicaciones del por qué tenemos que aguantar el maltrato y la prepotente actitud de contratistas en nuestros domicilios y del personal de CFE en sus oficinas de atención al cliente. Tampoco hay explicaciones sobre el colapso del servicio público, y tampoco explican las falacias con que pretenden justificar la extinción de luz y fuerza del centro, como que los trabajadores eran caros e ineficientes, que mejoraría el servicio y que las tarifas bajarían de precio, y ocurrió lo contrario. La CFE mantiene un derroche de dinero público
que se reparte a millares de empresas contratistas al mismo tiempo que criminalizan a los usuarios con el despojo del servicio. La difamación pública y la persecución judicial en una absurda contradicción. Los usuarios somos golpeados mientras que las empresas privadas, ya sea de los contratistas o de los altos consumidores, son premiados y consentidos al amparo de las disposiciones emanadas de la reforma energética neoliberal, por lo que la empresa pública sigue virtualmente secuestrada. Este adverso escenario se ha mantenido en sigilo. No se quiere reconocer, si bien es cierto que bajo la administración del gobierno de la 4T, del presidente Andrés Manuel López Obrador, no han aumentado las tarifas por encima de la inflación, como ha ocurrido en prácticamente toda la comunidad europea. También es cierto que esa ostentosa crisis nosotros ya la padecimos durante el escuriato de Calderón y el régimen Pelele de Peña. Lo menos que se puede hacer es reconocer que existe una situación de colapso en el sector eléctrico, al menos aquí en la zona que atendía Luz y Fuerza del centro. Y para muestra hay que ver las estadísticas o registros históricos del presupuesto público asignado a la Comisión Federal de Electricidad en esta zona, del número de quejas por deficiencias en el servicio y la facturación, de las actuales condiciones de trato y suministro eléctrico y del estado que guardan las instalaciones de infraestructura. Esto sin mencionar las condiciones de alta explotación laboral y de precariedad de los trabajadores al servicio de las empresas privadas. Los usuarios tenemos claro que para recuperar el servicio público se requieren modificaciones profundas, que existen posibilidades para mejorar el servicio y sanear las finanzas de CFE, evitando sangrías presupuestales, erradicando viejos vicios arraigados en CFE. Proponemos que con la voluntad política del presidente AMLO se pueda dar solución a las necesidades de la población con la creación de una nueva empresa pública en la zona que atendía Luz y Fuerza del centro. Una empresa con finanzas sanas, no onerosa y con trabajadores comprometidos con la vocación de ofrecer un servicio público de calidad y accesible, con tarifas justas y con capacidad de regularizar todos los servicios domésticos sin afectar la economía de los hogares mexicanos. Ese es nuestro concepto de luz bienestar, para que se garantice el suministro eléctrico para todos, para que nunca vuelva a faltar electricidad en nuestras casas y que el recibo de luz vuelva a ser solo un trámite cotidiano sin generar inconvenientes ni presión para la economía popular. Por eso nuestros hogares queremos luz bienestar. Los usuarios de la UNUR nos adherimos al llamado de nuestros compañeros esmeitas democráticos agrupados en el Frente Amplio de la Unidad FAU para salir a movilizarnos el próximo 27 de septiembre en el marco de la conmemoración de la nacionalización de la industria eléctrica para hacer visibles nuestras peticiones y demandas de solución. Reconocemos el papel histórico que ha jugado el compañero Rosendo Flores y otros compañeros desde la embestida sedillista de 1999 y que fue derrotada por la Unidad Popular del Frente de Resistencia contra la privatización. La UNUR hace un atento llamado al diálogo y a la reflexión entre organizaciones hermanas de usuarios y de la sociedad a valorar la importancia de asistir a esta convocatoria que abre la posibilidad para una solución integral a los padecimientos de nuestros usuarios. Saludos fraternos, muchas gracias compañeros. Bien compañeros, gracias compañero Luis. Vamos entonces a darle el uso de la palabra a un compañero esmeíta
bien conocido por todos nosotros, el compañero Mario Benítez Chávez. Adelante, Mario. ¿Qué tal, compañeros? Gustoso de estar aquí. Me parece indiscutible. Creo que no hay que fundamentar demasiado la necesidad de que la electricidad, la energía, sea concebida como un derecho humano. La electricidad Sí, la electricidad. ¿Sí? ¿Se escucha ya? Sí. Gracias. El derecho a la alimentación, pues necesita un refrigerador y eso funciona con electricidad. El derecho a la educación, pues necesitamos prender una computadora en la casa con los chavos. Eso funciona con electricidad. El derecho a la salud, incluso medicinas que requieren cierta conservación. Miren, hasta el derecho al esparcimiento, a ver la tele, a ver una película. Todo, hasta cargar un celular, todo pasa por la energía. Y eso es un punto del cual se desprenden otro conjunto de derechos. Sin la electricidad se afecta el derecho a la comida, el derecho a la educación, al esparcimiento, a la salud, se afectan muchos otros derechos. Entonces, yo creo que esta parte no hay más que discutirle. O sea, nuestra exigencia es que eso sea un derecho. Que nadie puede, cuando es un derecho, nadie puede vivir sin él. O sea, no se puede, nadie puede vivir sin la electricidad. Nadie. Y es obligación del Estado garantizarla. Ese derecho se conquistó. Ese acceso a la energía ha costado muchos años de lucha, huelgas por parte de trabajadores, la simpatía del pueblo, el apoyo, y así van las cosas. Cuando se piensa privatizar esto, en la lógica neoliberal, es convertir todos los derechos en mercancía, hacer de estos derechos un producto que se cotice en el mercado y que pueda acceder a él y pueda pagar, y dárselo a las generadoras privadas. Y esto va pasando, esto va ocurriendo. Por muchos años se lograba resistir, pero llegó un punto en que ya no se logró. Perdimos ese derecho, perdimos la electricidad pública y se fue privatizando. Este golpe que da Calderón no es solo contra los trabajadores. Yo tengo mucho que decir sobre el mundo laboral porque soy parte de él y me siento profundamente agredido, pero ese no es el tema. Eso que hizo el gobierno de Calderón fue contra una nación, fue contra un derecho, fue contra todos ustedes, contra todos los hogares que necesitan esa energía para existir, para vivir, para que el hijo estudie, para que pueda tener mi bistec en el refrigerador. Con cuánto sacrificio llenamos algo al refrigerador, le metemos algo carísimo, la leche, el jamón, el queso, el bistec, carísimo. Con cuánto sacrificio medio llenamos el refri y a poco lo podemos apagar. Se pierde, compañeros. Este fue un robo a todos. Y ese es un punto muy importante, porque necesitamos que todos podamos decir, cuento con ese derecho y no voy a permitir que me lo quiten, ni que me lo pongan a un nivel tal que no pueda pagarlo. Eso no es posible. Afectamos al hijo, al abuelo, al estómago.
eso no es posible. Bueno, desaparecen a Luz y Fuerza. ¿Y qué sucede? Quitan a una empresa y en casi 13 años meten a 9,000 empresas privadas. 9,000 han usurpado lo que hacíamos nosotros con una sola empresa. No SFE, porque desaparece Luz y Fuerza. ¿Y quién se encarga? ¿Quién se encarga de la electricidad en la zona que atendía Luz y Fuerza? ¿Quién se encarga? Nos dijeron que se encarga CFE. Falso. CFE es una empresa que contrata empresas. Y esas empresas contratan a otras empresas. Esto le llaman el outsourcing. Es contratismo. Y entonces, todos los capitales privados le presionan, le ordenan a Calderón que privatice Luz y Fuerza. Y ya que la privatiza, los capitales privados se encargan de ser contratados para dar el suministro. Fíjense qué chingón está el asunto. Y hoy sabemos, porque hay que dimensionar, por qué lograron hacernos esto. A nosotros y a todo el pueblo, por lo que estoy explicando. Porque era un narcoestado. Estaba al servicio de poderes criminales, de bandas de delincuentes, de asesinos. Eso se ha venido comprobando a lo largo de este tiempo. Y por eso está García Luna, el jefe de seguridad de Calderón, está en la cárcel. Y con él muchos más están siendo señalados. El mismo Calderón estuvo al servicio de un cártel de delincuentes. Él era parte de ese cártel de delincuentes. Y eso fue lo que enfrentamos. Y no pudimos. Sí asesinaron a Luz y Fuerza. Sí la masacraron. ¿Qué pasó? Meten a 9,000 empresas. Ahora, quiero decir, con Luz y Fuerza, el presupuesto que cada año se discute en la Cámara de Diputados, la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos, o sea, el gobierno, para poder funcionar, cobra impuestos y tiene recursos de sus empresas públicas y calcula cuánto le ingresa al año, hace una estimación y de ese ingreso también aprueba el egreso, el destino. Cuando nosotros tenemos el control del gasto, sabes lo que entra y sabes cómo destinarlo en la casa. Imagínense a nivel país, todo lo que le ingresa al gobierno también tiene que discutir cómo lo va a gastar. Pero ese dinero es de nosotros. Ese dinero, como dice Andrés Manuel, no le pertenece ni al gobierno, es del pueblo. Porque ustedes y todos, si tienen una casa, pagan una boleta predial. Si tienen un auto, pagan una tenencia. Si tienen un negocio, pagan un impuesto. Si trabajan, pagan un ISR. Si consumen, por consumir hay que pagar un IVA. Nadie se escapa del impuesto, nadie. Todos pagamos. Y se lo entregamos al gobierno. En teoría el gobierno nos lo tiene que regresar. Nos lo tiene que regresar en un puente, en un hospital, en una escuela pública, en seguridad. El gobierno nos lo devuelve porque no es suyo. No es suyo, es nuestro ese dinero. El gobierno lo administra. El gobierno son servidores del pueblo, no son nuestros amos. Bueno, ¿cuánto destina el pueblo con sus impuestos en el presupuesto para Luz y Fuerza? ¿Cuánto de nuestro dinero se mantenía Luz y Fuerza? El último año de ejercicio fiscal, que fue el de 2008, porque en 2009 nos desaparece. En 2008, 29,000 millones de pesos. 29,000 millones de pesos. Esto, dijo Calderón, es carísimo. Esto afecta al pueblo. Esto no es correcto. Y así se la aventó. 29,000. Conserven esta cifra. O bueno, digamos 29 pesos. 29 pesos. En el año 2000 son 237,000 millones de pesos. O sea, de 29 pesos a 237 pesos. Esto es más del 500%. ¿Cuánto pagan ahora ustedes? ¿Cuánto paga el pueblo? Cuando en 2008 pagaba 29,000, en 2020 paga 237,000. Para el mismo servicio.
o peor para la misma zona. Y entonces, ¿dónde están estos 237,000 millones en esas 9,000 empresas? 9,000 empresas privadas que hacían lo que nosotros hacíamos. ¿Y de dónde sale los 237,000? Pues de sus recibos. ¿De dónde creen? Ahora estamos manteniendo a 9,000 empresas privadas. Bueno, las empresas privadas lo ven todo como negocio, obviamente. Ellos no dan derecho, ellos no dan servicio, ellos venden luz y nosotros estamos obligados a comprar. Muy bien, les vale gorro el servicio. Este dato, hoy 237,000 millones, y eso lo pagamos nosotros. Antes, con la empresa Luz y Fuerza, promedio anual se registran 2,500 quejas al año. Quejas porque no se les atendió bien, o bien no se reparó rápidamente un disturbio, o se interrumpió un suministro y no lo arreglaron, así, 2,500 quejas. Con estos contratistas, en casi 13 años son 9,246,000 quejas. O sea, 1 millón de quejas al año. En la misma zona. Antes eran 2,500. Hoy, 1 millón de quejas al año. Porque no les importa. Porque les vale gorro. Porque ellos hacen negocio. No van a atenderte. Y si lo llegan a hacer, lo hacen mal. Ahora, el robo de energía no es el que ocurre en las casas. Ese robo, entre comillas, porque hay que defender el derecho, Yo no, ni vengo a aconsejar que se robe nada, pero quiero que entendamos todos. No se puede vivir sin luz. No se puede. No se puede. Y si el gobierno no lo garantiza, pues tú te lo garantizas, porque no hay forma vamos, es algo que le llamamos no tiene un bien sustituto. No prendes un microondas con una vela. Es eso. Pérdidas de robo de energía. Tengo 2 datos que quiero compartirles. En 2018, por robo de energía, 7,470 pesos. En 2018. Por robo de energía. No hablo de las casas. Hablo de las grandes industrias. Hablo de las armadoras, las grandes plazas, los grandes negocios, del periódico Reforma, del periódico 1+1. Hablo de la Torre Mayor, hablo de Televisa, hablo de TV Azteca. A mí me agarra el decreto siendo parte del grupo multidisciplinario encargado de recuperar las pérdidas por robo de energía de altos consumidores. Y en un operativo que nosotros comandamos, no pudimos cortar la Televisa, porque eso era un atentado contra las vías de comunicación. Incluso estuvimos a punto nosotros, trabajadores, de ir a la cárcel. Fíjense ustedes, no el ladrón de energía, el trabajador, porque iba a interrumpir las vías de comunicación y eso era un delito federal. Y recibimos la orden de los directivos de Luz y Fuerza para parar ese operativo. Nos pasó lo mismo en TV Azteca. Exactamente lo mismo, no pudimos cortar y debían años de luz y millones de pesos. Nos pasó con una empresa en Tula, en donde le cortamos. Se interrumpe el proceso, hacen zapatos, se interrumpe el proceso de hacer la zapatería. Y ellos se quejan, demandan. Fíjense ustedes, por cortarles la energía, ellos hicieron una cuenta de que se pierde tal cantidad de producción. Y la empresa tuvo que indemnizar. Tuvimos que pagarle a los que robaban la luz, porque al interrumpir el proceso productivo, perdieron en la elaboración de zapatos. Y tuvimos que pagar. Ah, no, pero a ustedes les cortan. Se les echó a perder la despensa, ¿a poco se la pagan? Se les echa a perder la computadora por un alto voltaje, ¿a poco se la pagan? Pero las empresas, a todo dar, a todo dar. ¿De quién es la energía? No es nuestra, está en manos de privadas. Ellos ganan todo lo que quieran, abusan, maltratan, niegan el derecho y se roban la energía, porque en 2018
2018 se robaron 7.470 millones de pesos. En 2022, 17.800. De 7.000 que robaban, hoy roban casi 18.000 millones de pesos. Entonces, cierro el círculo. Las grandes empresas privadas presionan para que se liquide Luz y Fuerza. Se liquida. Las grandes empresas privadas se encargan de hacer el servicio que hacía CFE. Se les paga 237.000 millones de pesos. Las grandes empresas generan 9 millones de quejas, 1 millón de quejas al año. Y las mismas grandes empresas que controlan la zona de Luz y Fuerza, en lugar de cortar la luz o de impedir este robo, lo permiten, porque son las privadas las que se tienen que autorrevisar. Y perro no come perro. Ellos mismos son parte de este robo. Bueno, esto voy a cerrar. Y disculpen que abuse de mí. Voy a cerrar. Estos datos nos han llevado a una conclusión. Tiene que regresar una empresa. Dejen de contratar a 9,000 privados. Contraten a trabajadores. Dejen de gastar 237,000 millones de pesos. Regresen a los 29,000 millones. Dejen de generar 9 millones de quejas. Teníamos 2,500. Dejen de robarse la energía que nosotros hacemos, que nosotros hicimos, que todos los postes, las líneas, el cableado, todo lo hicimos nosotros. Dejen de hacer. Y estamos en esa lucha. No solo es nuestro trabajo, es que ustedes merecen esa energía. Es que era nuestra y es que debe ser recuperada. Bueno, así estamos. Hoy es domingo, el viernes aparece una noticia. Con esto concluyo. La Suprema Corte se va a reunir el próximo 27 de septiembre. Aquí la traigo la noticia. Puedo obsequiarla para que les hagan copias aquí los organizadores y se pueda distribuir entre ustedes y sus comités. Voy a leer 2 pequeños párrafos. Es del 8 de septiembre. La Suprema Corte discutirá el 27 de septiembre un proyecto que declara inconstitucional la reforma eléctrica de marzo de 2021 y concede en definitiva el primero de cientos de amparos promovidos por las empresas privadas en contra de la reforma que se aprobó y se propuso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa reforma de marzo de 2021 dice: quien primero va a subir la energía al sistema son las hidroeléctricas de CFE. Primero van a ser ellas y al final las privadas. Este es un amparo para que ellos, los privados, suban de nuevo primero su energía y CFE al final. Y ellos sigan ganando. Este amparo que les van a dar el mismo 27 de septiembre es para proteger a esas privadas. Fíjense qué fecha. El día en que se conmemora la nacionalización, ese día van a seguir desnacionalizando lo poco que tenemos de energía eléctrica. Además, son varios artículos que les conceden el amparo, como el régimen tarifario, que ellos sigan incidiendo en las tarifas, no el gobierno, que ellos sigan compitiendo porque alegan que les quitamos competencia al favorecer primero a CFE y que eso se hace un monopolio, etc. Esta nota es del 8 de septiembre de este año. Se van a reunir el 27 de septiembre. Bueno, nosotros no podemos solos. No podemos. No hemos podido, además de la traición de Esparza, que eso también explica por qué no hemos podido. Pero van 14 años y no hemos podido recuperar la empresa pública. Y se amenaza con volverla a lo que avanzó Andrés Manuel, echarlo para atrás. Y la neta, pues me duele mucho decirlo, no podemos solos, no hemos podido, no vamos a poder, sin ustedes, sin el pueblo. No se puede, no se puede. O nos unimos todos o perdemos todos. Esa es mi conclusión. Yo espero que discutan,
que nos ayuden, porque hemos planteado un gran evento el 27 de septiembre. Un gran evento, que regrese una empresa pública en la zona centro. Y no permitamos que la Suprema Corte revierta los avances. No lo permitamos. Es el momento. Se rescató a Mexicana de Aviación, se rescató a Ruta 100. Aquí los que tenemos más ganas que otros, sabemos de qué estamos hablando. Sabemos cuando privatizan y desaparecen a Ruta 100. Sabemos el quebranto de Mexicana. Y hoy se han rescatado. ¿Por qué no la luz? Que es muy importante por lo que he comentado. Y ahora la Suprema va a revertir los avances. ¿Qué día? Es un insulto. El mero 27 de septiembre, cuando en 1960 se nacionalizó la industria eléctrica, el mismo día. Esta es una mentada de madre contra todos nosotros. Es un insulto contra todos nosotros. Y pues vamos a convocar un acto. Es a las 4 en la explanada del Monumento a la Revolución. Y yo sí creo que tenemos que salir. Esto no lo resuelve un solo hombre. Hay un error de cálculo. Se ha pensado que una sola persona puede cambiar el mundo, puede cambiar la historia y toda la miseria que traemos arrastrando. Y una sola persona no puede. Bueno, ni nosotros, que somos un chingo, hemos podido. Y pues tenemos que ser más y decididos. Pues ojalá nos veamos, o más bien, ahí nos vemos el 27 de septiembre, Monumento a la Revolución, 4 de la tarde, y ayúdenos a discutir esto, ayúdenos. Vamos a ayudarnos todos, que sea un acto pletórico, que todo México se entere, que aquí se exige una empresa pública, el derecho de energía eléctrica, y que se larguen las privadas, que se vayan. También la de Martín, la de Fénix, que se larguen. Pues yo aquí te dejo y disculpen. Bien, bueno. Pues sí, compañeras, compañeros, antes de pasar con nuestro último ponente, nuestro compañero Braulio, quiero que reflexionemos esta historia que nosotros decidimos sintetizar el paso o la serie de pasos que hicieron los oligarcas para imponer las privatizaciones. Y eso se sintetiza en esas pequeñas letras de lo que hemos denominado nosotros el pregón de la privatización que todos nosotros conocemos. Les voy a pedir que entonemos el pregón de la privatización y para quienes no se lo saben pueden seguirlo con la letra que está ahí en ese juego. A la voz de 3, 1, 2, 3. Se nombran presidentes, ministros, legisladores, televisoras, noticieros, gobernadores, partidos, dirigentes, sindicatos o algo de soberanía federal. A ese ridículo llegó a ser la postración del Estado mexicano neoliberal ante los intereses de las grandes multinacionales. Por eso quería yo reflexionar sobre ese asunto, porque el compañero que tenemos hoy aquí enfrente con nosotros, el compañero Braulio García Ávila, él fue el secretario del Trabajo en el Comité Central que encabezó Rosendo en aquellos tiempos, cuando el SME y el Gran Frente Nacional de Resistencia contra la privatización de la industria eléctrica logró frenar y derrotar la intentona de Ernesto Zedillo y posteriormente de Fox. Bueno, en aquel entonces el presidente Zedillo nos insultaba a todos, insultaba a los grandes movimientos sociales que decidieron hacer una gran expresión en el Cono Sur, llamándolos globalifóbicos, cuando había grandes protestas internacionales contra las políticas neoliberales. Y así como insultó a aquellos, también nos insultó a nosotros por oponernos a la privatización de la industria eléctrica,
llamándonos ignorantes y dogmáticos. De ese tamaño ha sido siempre la escalada reaccionaria de los neoliberales para sacar de la jugada y satanizar a quienes nos oponemos. Voy a pedirle a nuestro compañero Braulio que nos exprese su punto de vista, su mensaje a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas Democráticos. Gracias, compañero Arenas. Muchas gracias a la mesa y sobre todo gracias a ustedes que tienen la paciencia y tienen el tiempo suficiente para reunirse para tratar asuntos de vital importancia. Y quiero iniciar felicitándolos a ustedes por esa lucha que vienen dando, esa célula que crearon de unidad y que de alguna forma vienen dando una pelea también histórica, también en favor de la industria eléctrica. Merece que se les felicite y desde esta mesa se los decimos a ustedes, son parte vital e interesante para cualquier movimiento social. Nosotros, como frente y como parte de la historia de nuestro propio sindicato, el democrático, antes de que llegara, como bien lo ha bautizado el compañero Mario Benítez, la rata mayor, ha sido una traición. Y lamentablemente a veces tenemos que pasar tiempos difíciles para poder entenderse. También ustedes fueron traicionados, fueron engañados, fueron utilizados para beneficios propios y de un negocio. Eso ya no es un sindicato, eso es un negocio con una estafeta de sindicato. Pero la realidad de atrás del sindicato que ostentan aquellos ladrones es un negocio multimillonario el que tienen. No se imaginan ustedes la cantidad de dinero y de cosas que están protegiendo a través de las siglas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nosotros venimos de un grupo democrático, de la Dirección Democrática, junto con Rosendo Flores, y que les envía un fraternal saludo a cada uno de ustedes por el valor que tienen de enfrentarse y dar su tiempo para luchar con nosotros. Quiero continuar diciéndoles también que nosotros, y ese es un detalle muy rápido, venimos de una lucha histórica. Nosotros no nacimos hoy ni ayer, nosotros nacimos desde hace muchos años. 108 años de lucha del sindicato defendiendo a la empresa pública, porque sabemos en el fondo, cada uno de nosotros, y mi camarada Mario lo ha expresado perfectamente bien, ¿qué es la empresa pública y a quién le beneficia? La empresa pública debe ser protegida por el Estado y debe servir a sus ciudadanos. Todas las empresas públicas se crean para eso, no son negocios particulares. No me quiero extender mucho porque Mario fue muy explícito en el terreno del proceso de privatización. Sin embargo, es necesario explicar cuál es el robo a la nación, cuál es el atraco al país y cuál es el atraco a los ciudadanos. El proceso de electricidad en nuestro país es un tema justamente interesante a nivel nacional, a nivel del Politécnico, a nivel de la universidad, a nivel de cualquier institución del país, pública o privada, es un tema de interés público. El proceso de generación hasta llegar al usuario, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza, en su momento, lo llevábamos como un negocio en línea,
o una actividad en línea de parte del gobierno, 100% del gobierno. Se divide en varias etapas. Una es la generación, la otra es la transmisión, la otra es la llegada a las subestaciones de potencia, después a las de distribución, después pasa a la parte interesante de los usuarios domésticos. Todo ese proceso en línea es lo que le hace la oferta barata aún nacional a nosotros como usuarios ahora de Comisión Federal de Electricidad. Por eso es barata la energía que genera Comisión Federal de Electricidad. Cuando se fractura este proceso interesante que además fue creado con el dinero del pueblo, fue creado con los impuestos de cada uno de nosotros, cuando la generación se separa de este proceso, se vuelve un negocio. Cuando la transmisión se separa de esto, es un segundo negocio. Las subestaciones de potencia y de distribución, otro negocio. La comercialización, otro negocio, compañeros. Y eso encarece obligadamente el servicio público y pasa a ser un servicio privado. Eso es lo que le arrancaron a nuestro país. Eso es lo que le arrancaron los privados a nuestro pueblo. El que el servicio que era nuestro se le entregara a los privados para que lo convirtieran en un gran negocio. Y no solamente afectaron a Luz y Fuerza, no, compañeros, tenían preparado ya la liquidación total de Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad, si hubiera llegado otro partido antes de que llegara nuestro actual presidente, compañeros, en estos momentos la electricidad 100% estuviera en manos privadas. En manos privadas y un negocio brutal para los privados. ¿Y saben quién se iba a sacrificar? Nosotros, los usuarios. Y desde ese punto de vista, ni siquiera tuviéramos el derecho de poder contratar con los privados el servicio que era nuestro. Eso que nadie nos lo quite de la cabeza. La electricidad era nuestra y tenían preparada la liquidación total de Comisión Federal de Electricidad, no solamente de Luz y Fuerza, tenían preparada la liquidación total de Pemex, dos empresas nacionales que todavía le sirven a nuestro país y a nosotros como usuarios. Esa es la gran importancia, que cada uno de ustedes, cuando se reúnen, tengamos esa capacidad de entender y facilitar los mensajes ustedes como grupo a sus entidades. Han venido a saquear el país, compañeras, compañeros. Nosotros venimos de una lucha histórica. Cuando se presentó la privatización con Ernesto Zedillo, el secretario general en esa ocasión, Rosendo Flores, nos convocó a un pleno, porque así le llamábamos en la estructura estatutaria de nuestro sindicato, y nos avisa que a las 7 de la noche el presidente Zedillo iba a informar a la nación la privatización de la industria eléctrica y le habían pedido a Rosendo Flores que no se moviera. Nos convoca a pleno. Cuando termina el anuncio Zedillo, nunca dejamos solo a Rosendo. Salimos a convocar al pueblo, salimos a convocar a la nación y dio resultado. Paramos la privatización y en ese momento el sector eléctrico. Pero en defensa de la empresa pública, no era la defensa de nosotros, de nuestros intereses, como los medios de comunicación hacían
alarde en ese momento, que eran intereses de un solo sindicato para podernos aislar del movimiento general de la protección de la empresa pública. Hoy estamos viviendo una etapa igual en un proceso diferente. Transformaron las leyes los gobiernos anteriores a nuestro presidente actual. Mario ya les informó lo que se quiere hacer el 27 de septiembre, un día especial para toda la nación. Compañeras, compañeros, la lucha no es una lucha aislada, debe ser una lucha de todos. Por eso los felicitamos por su organización y además que se hayan separado de alguien que los traicionó a ustedes. Eso es lo que nosotros felicitamos y por eso estamos aquí con ustedes, por haberse retirado de la traición de la raza mayor del 1998. Y más felicitación porque sigan luchando sin aquella mentira, sin aquella utilización y sin aquella traición hace un movimiento justo y necesario. Eso merece nuestro apoyo, nuestro aplauso y la verdad es uno de los motivos por los cuales estamos con ustedes. Nosotros los estamos convocando, nos queremos convocar el día 27 al Monumento a la Revolución. Va a haber una convocatoria a nivel nacional. No queremos una convocatoria local, no queremos una convocatoria de los electricistas, como si fuera nada más nuestro problema, compañeros. Estamos convocando en la defensa de la empresa pública. Ese es el objetivo del 27 de septiembre, la defensa de la empresa pública y además apoyar al presidente en turno. Nosotros hemos presentado al presidente y a su gobierno, directamente el compañero Rosendo Flores, a través de todo un grupo que tenemos estructurado, 4 proyectos ya para crear una nueva empresa o un organismo descentralizado para operar en la zona centro del país. Ese es un objetivo de los cuales nosotros queremos seguir luchando por la empresa pública, que esté al servicio de los ciudadanos, que esté al servicio del pueblo, de la gente, de lo que ya ha mencionado Mario. ¿Por qué la necesidad de la energía eléctrica? Camaradas y compañeras, ese es el mensaje general y ya tendremos oportunidad nuevamente de estar con nosotros, con todos ustedes. Felicito a la mesa, felicito al compañero Arenas y a todos ustedes como mensajeros de sus grupos locales, en sus regiones, para que lleven este mensaje. Es importante que luchemos juntos, no podemos luchar de manera aislada. Mario lo ha dicho con unas palabras correctas, no hemos podido solos, necesitamos de todos ustedes. Así es que los esperamos el día 27 de septiembre a las 4 de la tarde en el Monumento a la Revolución, con pancartas como gusten manifestarse. Aquí nosotros estamos convocando, compañeras, compañeros, no utilizamos a ningún grupo, no manipulamos a ningún grupo, no lo hacemos para intereses particulares, lo hacemos para defender la empresa pública. Para eso, compañeros, estamos uniendo fuerzas con ustedes. Por eso nos convocamos fraternalmente a que estemos juntos todos. Gracias, compañeras, compañeros. Bien, compañero Braulio, con la participación del compañero Braulio concluimos nuestro foro. De antemano, el
parte de la ONU ya ha sido expresado de participar el 27 de septiembre al llamado, a la convocatoria amplia y abierta que ha hecho nuestro compañero Rosendo, porque al compañero Rosendo le tenemos desde los usuarios, diversos grupos de usuarios, un gran aprecio. Y quiero completar la frase, pensé que le ibas a mencionar, Braulio. En aquel entonces, cuando el expresidente Cervillo le dijo al compañero Rosendo que los esmeritas éramos ignorantes y dogmáticos por oponernos a su afán privatizador, el compañero Rosendo le contestó de manera contundente a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas con estas palabras: prefiero ser ignorante y dogmático que ser un traidor a la patria. Y con esto quedó sellado el destino del expresidente Zedillo y de todos los expresidentes neoliberales que le continuaron. Y aquí estamos porque el pueblo ha dicho no, ha dicho basta, porque la privatización fracasó y porque vamos para revertir esa política regresiva. Adelante, compañeros, nos vemos todos el 27 de septiembre en el Monumento a la Revolución. ¡Que viva la ONU! ¡Que viva la alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas! Gracias también de antemano a los compañeros de las organizaciones fraternas, hermanas que nos acompañaron. Me avisaron hace un momento que llegaron compañeros de la CONUR Independiente. Pues ya no me dio tiempo de darles la palabra, pero platicaremos en corto más adelante. Muchas gracias a todos.